no es que el ministro de Economía de la provincia haya sido despedido de su puesto y ya está buscando un trabajo en Arcor o algo así. No, para nada. Pero lo cierto, ministro, ¿cómo le va? Buenas noches y gracias por venir. Por favor, gracias. Usted llevó esto hoy a la legislatura para explicar el presupuesto provincial. Sí, efectivamente. El presupuesto, ustedes saben, es un instrumento muy complejo, miles de páginas, en la cual se hace mucho esfuerzo por tratar de hacerlo lo más accesible posible. De hecho, Córdoba es reconocida por la transparencia en relación al presupuesto, pero sigue siendo algo que en definitiva lo manejan solo los técnicos y se priva a la población en general de conocer algo muy importante, porque es la programación del Estado para el próximo año. De manera que nos parece también que forma parte de nuestra responsabilidad tratar de que sea una información accesible al público no especializado, que va a sufrir las consecuencias de cómo se arma un presupuesto y puede opinar y aportar y enriquecer el debate. O sea, no fue para explicarle a los legisladores con caramelo cómo son las cosas, sino para que esto tenga una repercusión pública y explicarle a la gente, digamos. Para que los legisladores puedan entender por lo menos lo sustancial del presupuesto, los números gruesos, más allá que después vamos a tener reuniones más específicas de puntos más en detalle. Pero yo creo que con la reunión de esta mañana pudimos ver los grandes números, las grandes proporciones y por ahí desmistificar algunas cosas, es decir, entender lo que es el bosque. Después veremos cada punto. Claro, porque específico. cuando uno habla de presupuesto dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que voy a ingresar? ¿De dónde voy a tener la plata? Y después, ¿qué voy a hacer con la plata? ¿Qué voy a hacer con la plata? ¿Cómo lo voy a gastar? Bueno, no sé cómo se traduce eso. Hace, claro, en caramelos. Mira, en realidad teníamos otra parte, que es la parte de cuántos ingresos tiene la provincia, en qué gasta, y después la parte de que eso como genera un ahorro, es decir, los ingresos son superiores a los egresos. ¿Eso ocurre actualmente? ¿Hay ahorro? Hay ahorro, un ahorro importante. Hay más ingresos que egresos. Sin duda, sí. ¿Qué es esto, digamos? Y que es lo que nos permite financiar parte del plan de obras. No, me quedé pensando, digo, el gobierno nacional está esperado por un sub, por uno. Y usted dice que le sobra. Es una cosa importante que uno cuando la ve visualmente te muestra la diferencia, porque si lo hiciéramos en el caso del gobierno nacional es exactamente al revés. Es decir, los ingresos son mayores que los gastos y ahí está el problema, cómo cubrir esa diferencia. Ahora, esos ingresos que vos decís que son mayores, o ese ahorro, ¿eso es deuda? No. Es todo lo que recaudamos, incluso explicamos cuánto viene de la nación por coparticipación, cuánto genera la dirección de rentas, a eso le restamos todos los gastos operativos del Estado, las escuelas, los hospitales, la seguridad, el gasto en general, digamos, de funcionamiento del Estado. Eso nos deja una diferencia. ¿Qué es lo que nos da esto? El ahorro. Esta es una parte de lo que nos permite hacer el plan de obra pública. Bueno, ¿y cómo se mueven estos caramelos? Una vez definido el ahorro, contamos con estos recursos, dijimos, bueno, ¿qué obras hacemos? Saben que una parte grande del presupuesto de obra pública es las obras viales, son el 36% que se refleja... las obras viales serían estos caramelos azules. Exactamente. Meto la cuchara ahí, o el dedo. Alguien me dijo que la provincia va a tener que parar algunas obras viales. Bueno, acá lo podemos ver. ¿Se puede ver? Sí. Con esto ustedes ven, tenemos este ahorro, tenemos estas obras viales. En orden de importancia, lo que sigue, que es nuestro plan de obra pública para el año próximo, están las obras hídricas y de saneamiento, todo el sistema de cloacas, lo que va... se está viendo, digamos, en la ciudad de Córdoba y en varias ciudades del interior, que agregan, este es un 36% de la inversión, las obras hídricas agregan un 26% más. Luego hay un componente importante que no estuvo este año, que es relacionado a un plan de desarrollo de escuelas muy grandes, de las escuelas PROAS y de hospitales, que agregan un 17% más dentro del plan de obra pública. Sí. El hecho de que esté en dos tasas no quiere decir nada más que... Es simplemente una cuestión práctica. Hospitales y escuelas. Hospitales y escuelas. Y finalmente, bueno, hay toda una serie de obras adicionales, una muy grande, pero que el año próximo tiene una incidencia relativamente pequeña, que son los gasoductos, no porque sean chicos, sino porque ya queda poco por hacer. Y otras, bueno, tipo de obras, de equipamiento, etc. Eso hace un total, esto refleja unos 50.000 millones de pesos, que es el plan de obras. Como ustedes ven, bueno, el ahorro... Esto es 50.000 millones. Sí. ¿Y esto cuánto es? Esto es aproximadamente el 45%, un poquito menos. ¿Y el resto dónde sale? Ese es el financiamiento que es parte de la deuda, digamos, que requiere, bueno, digamos... ahí es donde ponen el grito en el cielo los
legisladores de la oposición, que dicen que es escandalosa la magnitud de la deuda de la provincia de Córdoba. Claro. Primera diferencia, ustedes lo pueden ver acá, sí. Son deudas asociadas a obras. Sí. En la Nación es deuda asociada a déficit corriente, para poder pagar los gastos operativos del Estado. La primera gran diferencia. Esta deuda, se lo expliqué también en la parte de gasto, el año que viene va a implicar que vamos a pagar intereses por el equivalente al 4% de los gastos totales. Pero ministro, esta parte roja es el financiamiento que ya está de las obras que se están haciendo, no es el del año que viene. Es del año que viene. Es nueva deuda, es nueva deuda. Nueva deuda. Pero de todo el stock de deuda le genera el año que viene gastos por el equivalente al 4%. Ahora, le hago una pregunta tonta si se quiere, pero digo, si usted tiene esto, que es plata legítima, propia. Totalmente. ¿No? Esfuerzo. ¿Y por qué no hacen esto solo y en vez de hacer esto? ¿Porque es un año electoral? No, porque si tuviéramos solo esto, podríamos hacer solo las obras viales. Okay. Nos privaríamos, por ejemplo, de las cloacas. Bueno, o menos de cada uno, qué sé yo. A lo que voy es, ¿qué necesidad hay de tomar deuda para hacer más obras en un año complejo? La economía argentina está muy bien. Cuando podría no tomar deuda, bueno, obviamente a costo de hacer menos obras. O sea, hay un estudio del BID que justamente analiza eso, el error de no hacer inversión en las épocas de crisis, que es lo que le pasa a Latinoamérica, que bueno, se nos cae el mundo, dejamos de hacer obra y eso después lo pagamos con desarrollo, porque al no tener gas, al no tener rutas, al no tener infraestructura social como hospitales y escuelas, se te condiciona, digamos, la posibilidad de crecimiento. Por lo tanto, si hay posibilidad de financiamiento, obviamente, si no podés endeudarte, no lo vas a poder tener, pero si hay posibilidad de financiamiento, como el caso de las obras de escuelas, que se ha conseguido un financiamiento muy accesible en España, estuvo el gobernador hace poco en España, es mucho mejor hacerlo, porque tener una obra es lo que te va a generar actividad económica, lo que te va a generar los ingresos para poder pagar esta deuda. ¿Y a qué tasa de interés nos endeudamos acá en la parte roja? Córdoba, promedio. Sí, Córdoba está más o menos en dólares, en un promedio del 7%, y algunos menos, otros... 7% anual en dólares. En dólares. Como les decía, en el presupuesto de Córdoba los intereses son 4% de gasto, en el presupuesto nacional los intereses son 20% de gasto. Es decir, a nivel nacional sí la deuda es un problema, no solo porque no se usa para obras, sino porque es un volumen que hace que, por ejemplo, la nación gaste más en intereses que en sueldos. Mirá vos la magnitud del problema. En nuestro caso, 4% es algo muy manejable y es algo que además se va a mantener a futuro, aún en condiciones muy adversas como las actuales, donde el dólar está relativamente alto. Hace rato que pide pista, Laura, o sea, que Jorge la tiene de espalda. No, una pregunta. Exactamente. A ver. Sí, a ver. Ministro, una pregunta. Hoy por hoy los mercados están cerrados. Eventualmente, ¿qué pasara si Córdoba no pudiera salir a buscar ese 55% de plata que le falta para completar la obra pública prevista? Mira, es cierto que hoy están cerrados, pero también es cierto que hay otras fuentes de financiamiento. La que estuvo el gobernador en España es una fuente, si se quiere, más institucional, más política, y que por eso permite tasas y condiciones mucho más favorables. Eso no está cerrado, la OPEC tiene fuentes, y hay distintos otros mecanismos que te permiten financiar, pero si eventualmente fuera tan dramática la crisis que algo de esto no se pueda conseguir, y bueno, acá habrá que revisar qué parte de la obra se reprograma y se pasa para otro ejercicio. ¿No convendría haber sido un poco más austeros, ¿no? Teniendo en cuenta lo que le pasó al gobierno nacional, que pecó de optimismo, exceso de deuda y demás? ¿No debiera haber sido Córdoba un poco más precavida, un poco más prudente para el año 2019? Mira, la austeridad está reflejada acá, en el ahorro. Córdoba sigue generando un ahorro muy importante, aún con un aumento de gasto social fuerte, aún con una baja de impuestos muy grande que va a favorecer a los sectores productivos y a las familias. Hay 100.000 familias que no van a pagar el impuesto inmobiliario, por ejemplo. Aún así, tenemos un ahorro importante y pensamos que todas estas obras son importantes, es deseable, es necesario hacerlas. Por lo tanto, plantearnos esto como meta es algo muy razonable, muy necesario. Y como digo, si realmente se nos cae el mundo, bueno, hay posibilidad de revisarlo. Distinto del caso nacional, donde la deuda es para pagar sueldo. Ahí no hay flexibilidad, no hay posibilidad de postergar una obra, no es como una obra que se puede postergar. Ahora, me pongo el legislador opositor. A mí me da la impresión que usted está cambiando el discurso en este aspecto. Porque si yo necesito financiar
lo que tengo no es un ahorro, tengo un déficit, porque tengo un presupuesto X al cual le tengo que agregar las obras que son parte del presupuesto. O sea, si yo necesito pedir crédito para pagar todo lo que voy a tener, en realidad no tengo ahorro, tengo déficit. Es como una familia, muy imagínate una familia que dice voy a comprar la casa. Difícilmente una familia tenga toda la plata para comprar la casa al contado. Probablemente tenga un poco de ahorro y otra parte diga, me conviene endeudarme, dejo de pagar alquiler porque ya tengo mi casa propia, con lo que me ahorro del alquiler voy a ir pagando parte de la cuota, hago un esfuerzo y salgo. Esa es la gran diferencia con el gobierno nacional. El gobierno nacional pide para pagar gastos operativos. En el caso de Córdoba hay un ahorro importante desde el punto de vista operativo que permite financiar una parte importante del plan de obras, pero nos parece conveniente para Córdoba, necesario para la producción, para la situación social, las cloacas, las escuelas y demás, ser más ambicioso y apelar a la deuda. ¿Más obras implica más presión impositiva para la provincia de Córdoba, para los contribuyentes? No, justamente el ahorro podría ser un poco más grande si no se hubiese propuesto y decidido para el año próximo una reducción importante de ingresos brutos. Hacemos una reducción, este año ya se hizo una reducción, el año que viene es una reducción que equivale a es más del doble de la de este año, más el no contemplar o exceptuar del impuesto inmobiliario a 100.000 viviendas únicas, sector vulnerable, y una parte importante de los autos y sobre todo las motos, que se ha vuelto en un transporte clave para los sectores más vulnerables, también quedan fuera del impuesto automotor. Ya le vamos a preguntar al ministro cómo se le ocurrió esto de los caramelos, pero vamos a escuchar primero a los legisladores a ver qué dicen. Me parece una falta de respeto. Creo que nos trató a todos como el ministro, nos trató como si fuéramos alumnos de una escuela de primario. Un método muy poco didáctico para poder explicar un presupuesto de 220.000 millones de pesos. A ver, si yo en un frasco voy a poner caramelos para ir indicando cómo cae la cantidad de caramelos. Cada caramelo valía 100 millones de pesos. Cómo lo que se recauda en la provincia se va a gastar, y la verdad que me pareció una gran falta de respeto hacia nosotros, pero fundamentalmente hacia el pueblo de Córdoba. Bueno, el ministro trató con caramelo hacernos pasar un trago recontra amargo, porque es un presupuesto que se alinea perfectamente con el presupuesto nacional, o sea que tiene bases falsas sobre inflación, sobre dólar, y que plantea un golpe al ingreso por la vía del aumento de los impuestos. El gobierno dice que los aumenta en función del 32, 35%, hasta el 40%. Fue un momento simpático el que nos tocó vivir esta mañana, porque para ser un martes 13 vino el ministro y nos explicó con caramelos, con bolsas de caramelos, ponía bolsas de caramelo. La verdad es una cosa curiosa, pero una cosa dulce los caramelos, pero no pudo explicar lo agrio. Lo agrio es que la provincia de Córdoba hoy tiene una deuda pública 6 veces superior a la de la provincia de Santa Fe. Y no nos ha dicho cómo la piensan pagar. Tampoco explica por qué debemos 6 veces más que la provincia más pareja, que es la de Santa Fe. Bueno, este último argumento, ¿qué opina? ¿Sobre la deuda? Sobre la deuda comparado con Santa Fe, que siempre nos comparamos nosotros cómo pagamos la energía y otros, los sueldos públicos. Santa Fe es un caso atípico, yo diría. Si uno lo mira en las provincias grandes, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y capital, en realidad estamos en el pelotón del medio. Menos deuda que provincia de Buenos Aires, similar a capital y un poco más que Santa Fe. Pero está acá, digamos, está la explicación, está en cuán énfasis le pones en la obra pública. Sería imposible un plan de obra pública como el que tenemos, el anillo de la circunvalación, los gasoductos, la cantidad de escuelas que se está planteando, forzando a un superávit más grande. Habría que bajar mucho los gastos operativos para poder cubrir este plan de obra. Entonces entendemos que es como la decisión de una familia. Me decido no a comprar una casa, bueno, obviamente me endeudo, me condiciona el futuro, pero bueno, voy a dejar de pagar el alquiler. Acá voy a dejar de tener los problemas de tráfico con la circunvalación, o voy a tener energía, gas en una gran cantidad de pueblos de la provincia, voy a tener cloacas, o sea, un montón de beneficios. Muchos de ellos van a generar la actividad económica que va a generar los impuestos que nos van a permitir pagar la deuda. Claro. Acá yo estaba pensando, porque claro, ustedes tienen esa visión de la cuestión. Los opositores dicen no se puede endeudar 6 veces más que otra provincia a Córdoba.
Así como el gobierno tiene un fondo monetario que vigila de alguna manera el día a día o el mes a mes de la economía, ustedes por encima, ¿quién tienen? Sí, el Consejo de Representación Fiscal. Hay un sistema previsto en la legislación vigente que lo nuclea, que está centrado, digamos, en el Ministerio de Hacienda de la Nación, lo integran el resto de las provincias, y en el cual hay una serie de reglas que hay que cumplir en cuanto a gasto, ingreso y fundamentalmente a deuda. De hecho, el nivel de deuda de Córdoba siempre hemos cuidado de que cumpla los requisitos que fija el Consejo de Responsabilidad Fiscal. Bueno, acá quedó un caramelo, no sé si era un puente o qué. Quedó 100 millones. Se quedó pegado acá. No, será un puentecito. 100 millones. ¿Cómo se le ocurrió esto? Pues justamente en esta de cierta insatisfacción que me generaba el no poder explicar de una manera simple algo tan importante, y en el cual le hemos volcado y volcamos muchísimo esfuerzo para cada vez hacerlo mejor. Realmente la administración presupuestaria de Córdoba es de la mejor que hay en el país. Y ahí fue que mi hija me mostró un video en donde explicaban también un tema muy sensible, te diría más sensible que este, más difícil, como son las migraciones a nivel internacional, y las políticas norteamericanas, en la cual, bueno, está en juego esto de si dejo entrar o no migrantes de los países subdesarrollados. Y ahí, con algo parecido, no eran subos, obviamente, eran chicles, pero de una manera... Estamos viendo al aire el video original, claro, que su hija le mostró. Y de manera muy didáctica, podía mostrar algo duro, complejo, difícil, pero que dejaba a quien veía ese video una idea clara de lo que quería explicar. Me parece a mí que forma parte, digamos, de nuestra responsabilidad como funcionario, no solo hacer bien nuestro trabajo, sino también difundirlo de una manera clara para que no lo maneje solo la élite de quienes conocen el manejo del presupuestario, sino que tenga una base de discusión mucho más amplia. Pero ahí veo que algunos legisladores se enojaron porque dicen, nos están tratando de tontos. Creo que Vicellares fue que dijo eso. Yo creo que al revés. Para nosotros ha sido todo un esfuerzo pensar en una metodología distinta, mucho más cómodo hubiese sido mandar las 3.000 hojas que está el presupuesto, aburrirlos ahí con 3 cuadros, 3 números que nadie entiende, y me quedaba tranquilo. Yo creo que forma parte de nuestra responsabilidad explicar con la mayor claridad posible algo que sí, es difícil, es complejo, pero yo creo que se puede explicar de una manera simple. Y lo de Subo es la toque cordobés, digamos, ¿no? Es una empresa que es orgullo de Córdoba, y por eso nos pareció bueno usarlo como ejemplo. Ministro, gracias por venir. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, ya venimos.